Escuchen con mucha atención. Vuelvan al Apocalipsis 6. Estos 4 caballos que vamos a discutir ahora, escuchen bien, están en este contexto. Cristo sentado sobre el trono, Cristo cumpliendo sus propósitos, Cristo logrando la salvación de su pueblo, Cristo acabando paulatinamente a lo largo de una tremenda historia llena de conflictos, acabando con sus enemigos, y todo culminándose en la destrucción final de estos enemigos y el comienzo de la eternidad. A grandes rasgos, ahí está la historia. Pero ahora veamos muy de cerca este punto. Escuchen bien. Estos 4 caballos, que vamos a ver en un momento con más detalles, siempre están presentes en la historia del mundo. Y lo vuelvo a decir, siempre están presentes. En el contexto del argumento aquí es un tema más complicado. Hay 7 ciclos narrados en el Apocalipsis. 7 veces el Apocalipsis comienza con lo que acabamos de ver, Cristo reinando, tomando el libro, desatando sus sellos, y luego hay un ciclo que cuando llegamos al 6º sello es el fin del mundo. Y luego se repite este fenómeno 7 veces en el Apocalipsis. Escuchen lo que estamos diciendo. El Apocalipsis narra 7 veces el mismo fin del mundo. Cada vez desde otra perspectiva, pero es el mismo fin. Esto es el primer argumento aquí. Lo vuelvo a decir. Estos 4 caballos están presentes, como vamos a comprobar ahora, es tan fácil de ver, siempre están presentes en una forma cíclica. Presentes en el lapso de tiempo que llamamos entre el primer advenimiento, la primera venida, y el segundo advenimiento, ¿no? La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Estos 4 caballos siempre están presentes en una forma cíclica. Ahora, en forma rápida hay que discutir este primer argumento. No hay ninguna persona identificada directamente con estos 4 caballos y sus jinetes, salvo nuestro Señor Jesús. No hay ningún momento histórico identificado como el momento exacto cuando todo esto comienza a manifestarse, salvo lo que acabamos de ver. Cuando Cristo en el capítulo 5 se sentó sobre el trono y buscaron quién puede abrir el libro, Cristo, después de sentarse, comenzó a desatar los sellos del libro. Estos acontecimientos, los que son narrados en los 4 caballos del Apocalipsis, escuchen, siempre están presentes. No se refieren simplemente a algo que va a suceder en un futuro. Se refieren a fenómenos que siempre están presentes en diferentes partes del mundo. Todos los acontecimientos narrados aquí han existido en el pasado, como vamos a ver ahora, existen en el presente y existirán en el futuro. Tal como la narración de las señales cíclicas en Mateo 24 dice lo mismo. En otras palabras, lo que estos caballos y sus jinetes representan es algo que se ha repetido muchas veces en la historia del mundo. O lo digo en otra forma, estos caballos y sus jinetes tienen cumplimientos múltiples. Cumplimientos múltiples. Como lo sigo diciendo, como un fenómeno siempre presente en diferentes partes de la tierra. Y obviamente muchos dicen, bueno, en la medida como en Mateo 24, en que se aceleran, se intensifican y se vuelven globales, son indicadores del fin. Pero lo vuelvo a decir, desde la perspectiva bíblica, las condiciones que estos 4 caballos del Apocalipsis representan son cosas siempre presentes. En una forma preliminar, como vamos a ver, como algo preapocalíptico, como lo que vamos a llamar un mini apocalipsis, están presentes en la historia del mundo. Y esto lo sigo diciendo, es un gran argumento que acabamos de resumir a grandes rasgos, vinculando todo esto con Mateo 24. Y se acabó la tercera introducción. Ahora vamos a Apocalipsis 6, a cada uno de los caballos, ¿no? Y a grandes rasgos ahora vamos a meternos en más detalles, ¿no? A grandes rasgos hemos preparado el camino y ahora vamos a los detalles. Hay 4 caballos identificados aquí en el Apocalipsis 6 que resumen la historia humana. Vean cómo lo estamos diciendo. Estos 4 caballos resumen la historia humana en forma cíclica que se va repitiendo desde la perspectiva, escuchen la lista, de guerras que siempre han sucedido y siempre sucederán. Desde la perspectiva de gravísimos problemas económicos que siempre han existido
y siempre existirán. Desde la perspectiva de pestilencias, tragedias y muerte, cosas que siempre han existido y siempre existirán. Desde esta perspectiva de la persecución anticristiana, incluso, que siempre ha existido, estamos en un periodo en algunas partes del mundo occidental sin esa persecución, en el resto del mundo sigue como en los tiempos apostólicos la persecución. Siempre ha existido la persecución. Ahora, en la forma más sencilla, escuchen, aquí lo voy a poner en el pizarrón, 4 claves para entender estos caballos, los 4 famosísimos caballos del Apocalipsis. Escuchen esto y grábanlo en su mente. El primer caballo y su jinete afecta la vida espiritual de los habitantes de la tierra. Afecta en forma directa la vida espiritual de los seres humanos. El segundo caballo, vean, las guerras, afecta la vida nacional política de las naciones que habitan la tierra. El cuarto, mejor dicho, el tercer, estoy tan presionado aquí para no alargar esto más, el tercer caballo, ven el argumento aquí, afecta la vida, aquí la palabra vida, la vida económica de los habitantes de la tierra. Y el cuarto caballo afecta, aquí pestilencia y muerte, la vida física de los seres humanos. Y ahí en una forma de síntesis, de inmediato comenzamos a ver de qué se trata todo esto. Estos 4 caballos afectan la vida espiritual, la vida nacional política, la vida socioeconómica, culminándose en la vida física de los seres humanos. Y a la luz de esto, escuchan, están presentes siempre en la historia del mundo. Estos acontecimientos, ¿no? Como vamos a ver, explican lo que sucede en la historia humana. Explican la causa de lo que vamos a ver aquí, las guerras y los problemas económicos y las pestes y pestilencias y la muerte. Explican la realidad de nuestro mundo. Y como lo comenté repetidas veces al principio, ahora lo vuelvo a decir, en términos generales, estos caballos representan las fuerzas usadas por Cristo para realizar sus propósitos en la historia de nuestro mundo. Y así tenemos el concepto. Ahora nos toca dar un análisis el más sencillo y abreviado posible de los primeros 4 caballos que lo mencioné, ahora lo vuelvo a decir, están presentes en nuestro mundo. Cuanto más en nuestro querido México. Están presentes estos 4 fenómenos. Ahora, vamos a la primera controversia, y hay tremendas controversias que estamos pasando por alto en relación con esto. Vuelven al Apocalipsis 6 y vamos al primer caballo. En el versículo 2, miré aquí un caballo blanco, el que estaba sentado por encima de él tenía un arco, le fue dada una corona, salió victorioso para que venciese, ¿no? Salió venciendo para vencer. Ahora, la primera controversia aquí la vamos a descartar, no tenemos tiempo. Lo vamos a comprobar en una forma muy sencilla. Muchísimos grupos expertos en la escatología, en círculos teológicos que se llaman dispensacionalistas, identifican el primer caballo y su jinete con el anticristo. Y por lo tanto, ninguno de ellos puede predicar sobre esto como lo vamos a hacer el día de hoy, porque están equivocados. Dicen que esto es el fin del mundo. No, esto comenzó cuando Cristo ascendió al cielo, no 2 o 3 mil años después. Esto comenzó en la secuencia de eventos, después de que Cristo se sentó sobre el trono, le fue entregado el libro y comenzó a desatar los sellos. Si esto fuera el anticristo, entonces el anticristo habría venido hace 2000 años. Están equivocados, sin discutir los argumentos. Ahora, acerca de por qué están equivocados, vamos a una lista de puntos aquí que nos ayudan a ver que este primer caballo, el blanco y su jinete, se refiere a Cristo, se refiere al Evangelio, se refiere a la obra evangelística, se refiere al Evangelio que será predicado en todo el mundo y entonces vendrá al fin. Ahora, en forma de síntesis, los argumentos aquí son muchísimos. Les invito a buscar en el Salmo 45, ¿no? Para ver más de cerca un argumento contundente sobre esto. Pero a grandes rasgos, ¿no? Voy a comprobar esto. Cristo es
presentado aquí, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Nuestro Señor Jesús es retratado aquí como el que ha triunfado, como aquel que es el gran vencedor. Y a lo largo del Apocalipsis, Cristo es presentado así. Desde la perspectiva de Cristo triunfando, vemos su identidad. ¿Quién es este que está sentado sobre el caballo blanco? Es nuestro Señor Jesús. Más adelante en el Apocalipsis hay varias descripciones de nuestro Señor Jesús, y más adelante en el mismo Apocalipsis se presenta nuestro Señor Jesús como sentado sobre el mismo caballo blanco. Sin ver los textos, sin analizar los argumentos, el color blanco es algo relacionado en el Apocalipsis con lo santo, lo celestial, vestiduras blancas, santidad, justicia. Hay un trono blanco, hay una nube blanca, hay una piedra blanca, y la lista no termina aquí del uso de colores y símbolos en el mismo Apocalipsis que indican que esto se refiere a Cristo. El mismo que se identifica aquí como sentado sobre el caballo trae una corona. En 14:14 el mismo Apocalipsis narra una descripción de Cristo y lleva la misma corona. Es Cristo el que fue coronado en el capítulo anterior al capítulo 6, ¿no? La palabra que se traduce conquista y vencer es, con una o dos excepciones en todos los demás textos en el Apocalipsis, una referencia a Cristo como el gran vencedor. Es la misma palabra griega en Romanos 8 que habla de nosotros, los creyentes, en virtud de Él y su obra, como más que vencedores. Y cuando analizamos la forma en que este personaje, nuestro Señor Jesús, haya conquistado, los argumentos son incontables aquí. Cristo conquistó en la cruz del Calvario, ¿no? Cristo salió victorioso, conquistando al diablo, conquistando el pecado, derrotando la muerte, y Cristo sigue conquistando, sigue dominando, sigue reinando a través del Evangelio, conquistando en medio de sus enemigos, quebrantando los corazones de muchísimas personas que son conducidas al arrepentimiento y la fe. Y él mismo, el libro termina con su segunda venida, terminará conquistando en el día de juicio en la forma más visible, contundente posible. El primer caballo y su jinete habla de Cristo. Ahora ven en el Salmo 45 uno de una lista de argumentos. Tú eras el más hermoso. Estoy leyendo en el Salmo 45, el versículo 2, de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios. Es una descripción de Cristo en su encarnación, ¿no? Luego, en el versículo 4, hay más cosas aquí. En tu majestad cabalga triunfando. Aquí la descripción es de Cristo sentado sobre un caballo, triunfando por medio de la verdad, la humildad, la justicia, etc. Y luego, muchos pueblos caerán debajo de ti, tus flechas. Los que dicen que este es el anticristo se fijan mucho. Hay una lista de textos que habla de Dios el Padre y de Dios el Hijo, con su arco, con sus flechas. Esto es uno de estos. Pueblos caerán debajo de ti, tus flechas agudas terminarán penetrando en el corazón de todos los enemigos del rey. La descripción es de nuestro Señor Jesús. Y para los que dudan, el versículo 6, tu trono, Dios, es eterno para siempre, el cetro de la justicia es el cetro de tu reino. Este es el texto citado en Hebreos 1:8 para comprobar la divinidad de Cristo. El texto habla de nuestro Señor Jesús cabalgando sobre la verdad, con saetas agudas que terminan penetrando en el corazón de sus enemigos, sujetando a los pueblos. Y esto es uno de otra lista que no vamos a ver en Isaías, en otros textos en el mismo libro de los Salmos. Tenemos más argumentos que tenemos que dejar, ¿no? Y cerrar este punto. Si la persona identificada aquí con el primer caballo es nuestro Señor Jesús, entonces, ¿qué significa esto? Significa que Cristo será siempre victorioso. A través de su palabra, a través de su evangelio, sus enemigos siempre serán derrotados, y los que son destinados para la vida eterna siempre serán alcanzados. Y en este contexto, uno de los argumentos del Apocalipsis es la victoria de Cristo es lo que garantiza la victoria de su pueblo. A través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su espíritu, todos saldremos victoriosos con él. Y este caballo confirma entonces lo que Mateo 24 dice, que el evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin.
Muchas personas serán convertidas. Ya lo vimos en la lectura. De cada tribu, grupo étnico. De cada lengua, grupo lingüístico. De cada pueblo, grupo cultural, nacional. De cada nación, cada grupo geográfico. La lista en 5:9, en 7:9, el mismo Apocalipsis. Acabamos de leerlo en el capítulo 5. Y el argumento concluye con esto. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Lo que vimos en el Salmo 110. Y esto es Cristo conquistando en el corazón de cada persona que se entrega a su señorío, cada persona que se arrepiente de sus pecados. Este poder fluye del trono, fluye por el poder del Espíritu y la palabra de Dios para conquistar, de tal modo que el tiempo se nos fue, pero hay un argumento apostólico en 2 de Corintios 2 sobre esto, en donde Pablo dice que siempre estamos triunfando en nuestros esfuerzos evangelísticos, tanto con los que se salvan, con los que se pierden. Para algunos olor de vida, para otros olor de muerte para muerte, y siempre triunfamos, porque Cristo siempre está logrando sus propósitos. Para los que se salvan, el evangelio llega con el poder para doblegar y convertirlos. Para los que se pierdan, el evangelio llega para sellar definitivamente su condenación eterna, olor de muerte para muerte. Los dos propósitos están en la mira del primer caballo, en donde está sentado nuestro Señor Jesús. Y el argumento es sencillo. El primer caballo afecta la vida espiritual, y hay que decirlo, el destino eterno de todos los seres humanos está en la mira del primer caballo. Así de sencillo. Ahora rápido, no podemos detenernos más. Vuelvo a Apocalipsis 6. Ahora vamos al segundo caballo. El segundo caballo, el famoso caballo rojo. Podríamos detenernos mucho tiempo con este caballo, no lo vamos a hacer. El color rojo significa ira, enojo y sangre en la Biblia. Escuchen lo que el texto dice. Se abrió el segundo sello, el ser vivo sale diciendo a Juan, ven y ve, y cuando mira a este caballo y su jinete, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, para que se matasen los unos a los otros, le fue dada una gran espada. Y esta realidad de la guerra, lo que ya sabemos, ¿no? El segundo caballo representa en forma cíclica toda la historia de las guerras de todo el mundo, está aquí. Estas guerras afectan la vida nacional política de todos los pueblos, quitando la paz. Y estas guerras siempre han existido, siempre existirán a lo largo de la historia humana. Tan solo en el siglo XX tuvimos 2 guerras mundiales, luego en los Estados Unidos tuvieron después la guerra en Corea, y la siguiente generación, o los hijos de ellos, la guerra en Vietnam, y luego las mini guerras en el Medio Oriente, en Afganistán. Ya llevan 20 años desde los ataques de 2001, siguen metidos en una guerra en Afganistán, y esta historia del mundo, en donde las guerras siempre están presentes, es una historia tan espantosa. Y los que dicen, bueno, ¿cómo es que vemos a nuestro querido México metido de por medio en esto? Y la respuesta aquí está: 38 a 40 mil personas muertas cada año en nuestro querido México, en medio de una guerra que nosotros identificamos como entre los delincuentes, entre los narcotraficantes, ¿no? Entre los capos y en el inframundo del diablo. Como lo hemos visto en otra miniserie, se están muriendo a balazos y en peores formas 38 a 40 mil personas cada año. Y esa de verdad es una guerra no convencional, no al estilo de las guerras entre las naciones, y de todas maneras sigue siendo de veras una guerra. Hay muchos puntos aquí en donde algunos intérpretes y comentaristas identifican esto con la persecución anticristiana. Esto no es así. La persecución anticristiana viene al final. Las palabras mismas aquí bastan. Es matarse unos a otros, no es matar a los creyentes. Incluso la espada que se menciona aquí es la que se usa en el campo de guerra para matar en tiempos de guerra. Entonces, ahí está el segundo caballo, ¿no? Las guerras. Ahora rápido, vamos al tercer caballo. Estamos otra vez en Apocalipsis 6, ya lo tienen, el versículo 5. Cuando él abrió el tercer sello, el tercer ser viviente decía, ven y ve, miré aquí un caballo negro. Ahí está, ¿no? El caballo negro. El que estaba encima de él tenía esa famosa balanza en su mano y comienza a medir los precios. Eso se refiere al asunto. Un pan de trigo, el salario de un día, el pan que se llama, es el pan que se hace con cebada, 3 panes por el mismo precio. Y no hagas daño
al vino, ni al aceite. Ahora, hay que resumir aquí. Esto llega más lejos, porque se implica aquí en un momento dado, como en Mateo 24, escasez de alimentos, ¿no? En un momento dado, hambruna, ¿no? Hambre, todo esto está en el contexto. Ahora, hay muchas cosas aquí. En relación con estos asuntos, si Dios quiere, vamos a volver a ver cosas que tengo que dejar pendientes el día de hoy, pero rápido vamos a esto. Un panecito de trigo suficiente para una sola persona, pero no para toda su familia. Y le cuesta el denario, el sueldo mínimo, el trabajo de un día. La moneda romana equivalente al salario mínimo en aquel entonces, lo que le pagaban al obrero por su jornada, ¿no? Por su día de trabajo. Y luego, comida pobre, cebada, disponible para toda su familia, sí, pero no voy a hablar de esto, ¿no? Estamos hablando de bolillos, tortillas, no voy a decir más, ¿no? Y el punto, estas personas tan solo tienen lo suficiente para no morirse de hambre. Mientras que los productos de lujo, se mencionan aquí, no son afectados. La fórmula aceite y vino es un gran tema, es un modismo incluso, que habla de los que tienen otro nivel socioeconómico, y para estas personas su bolsa, su economía, ¿no? Su situación socioeconómica no sufre afectación alguna. No son afectados el aceite y el vino en el argumento del texto. Ahora, hay muchísimas cosas en esto, porque aquí encontramos de inmediato lo que ya entendemos. Los acomodados andan bien, los demás en apuros y apenas logran sobrevivir. Y esta condición económica que el caballo negro comenta y describe, habla de cantidad de cosas. Las distinciones entre ricos y pobres, obviamente. Las distinciones entre clases socioeconómicas están sobre la mesa aquí. Los que tienen una superabundancia y los que apenas logran sobrevivir, están en apuros, aquí están. Este caballo negro que afecta la vida económica de las naciones y pueblos y todas las personas, este caballo negro, bien su argumento, es la causa principal de lo anterior, de las guerras. Sean el que te va a asaltar a la vuelta de la esquina o el que está en un campo de batalla. Ustedes que decían por tantos años que los gringos fueron tras el petróleo en el Medio Oriente. Algunos de ustedes que me conocen saben cómo eso me enojaba tanto hace más de 15 años. Está más comprobado que esto no fue ni la causa ni la razón, menos la motivación por las guerras en el Medio Oriente. Y yo decía en aquel entonces, los gringos tenían y tienen más petróleo que todos los demás pueblos en el mundo. De tal modo que ahora son la nación petrolera número 1. Pero para los que quieren ver las cosas así, escuchen, todo lo de las guerras está relacionado con cuestiones económicas. Eso es lo que vemos, aunque yo estoy diciendo que en aquel entonces y hasta el día de hoy la aplicación a ese asunto en relación con las guerras en el Medio Oriente era algo equivocado. Eso no es el argumento es lo que nosotros entendemos. Hay en este asunto un sinnúmero de problemas sociales en todo el mundo. La desequidad, la desigualdad, vean, la injusticia económica, todo el paquete que entendemos es lo que genera cuántos problemas en el mundo. Desde muerte a mano armada hasta guerras, ¿no? Estos problemas siempre están. Y en un contexto más amplio hay que entenderlo. Este caballo negro es lo que ha producido tantas cosas, desde huelgas, problemas laborales, conflictos económicos, hasta pánicos, devaluaciones, caídas de bolsas, todos esos problemas culminándose en la historia antigua y moderna en revoluciones y en el derramamiento de ambos lados de mucha sangre. Todo esto está aquí, en forma de síntesis. Agregado al fraude, el robo y todos los crímenes relacionados con la corrupción y el mal uso del dinero. Desde depresiones, desde colapsos, desde catástrofes económicas, todo el paquete está vinculado aquí, y no lo hemos dicho todavía, pero ahora hay que decirlo. Cada uno de estos
caballos y su jinete y los fenómenos que representan tienen un vínculo directo con el pecado. El vínculo es directo. El Evangelio existe para solucionar el gran problema del pecado. Las guerras no son más que la cara fea, la más fea cara del pecado, y los conflictos que, según Santiago, tienen su origen en el corazón humano, en envidias y celos y codicias. Los problemas socioeconómicos son gravísimos pecados en todo el mundo, de igual manera como el fenómeno, como vamos a ver un momento, de la muerte a balazos, ¿no? De igual manera como vamos a ver las pestilencias y las enfermedades. Todo el asunto está relacionado con el pecado. Y la Biblia dice en cuanto al caballo negro, que todos estos asuntos tienen su raíz en la avaricia, la codicia y el amor al dinero, que es, en 1 Timoteo 6, la causa de todo tipo, toda clase. La raíz, dice la versión antigua, de toda clase de maldad. Y no debemos perder de vista lo que tardábamos señalando al principio. Cada uno de estos fenómenos está bajo el control de aquel que está sentado sobre el trono. Ahora, por último, vamos al cuarto caballo, ¿no? Y su jinete. ¿Ya lo tienen? Miré aquí, en el versículo 8, un caballo pálido, amarillo, algunas versiones verde, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno, el Hades, le seguía. Ahí están los dos trabajando juntos, la muerte y el infierno. Le fue dado poder. ¿Qué es esto de que le fue dado? Esto es el poder otorgado desde el trono sobre la cuarta parte de la tierra. Es un 25% de la población del mundo, para matar, y la lista con espada, hambre, lo que a nosotros nos llama tanto la atención ahora: pestilencia, mortandad, peste, enfermedad. De igual manera las bestias, piedras de la tierra. Ahora, ¿qué es esto? Es más de lo mismo. Este caballo pálido, verde, amarillo, que representa la muerte en una forma especial, este es el tema aquí. Esta muerte puede ser, en la lista, provocada por fenómenos naturales, lo que llamamos catástrofes, hambrunas y sequías. Esta muerte puede ser provocada por el ladrón que te está esperando y te dispara a la vuelta de la esquina para quitarte tan solo tu celular. Esta muerte puede ser provocada, como lo dice la lista, por enfermedades. Incluso los expertos dicen que esto de fierros del campo abarca la cuestión de gérmenes, bacterias, infecciones, lo que llamamos hoy en día el coronavirus, está en la lista. De igual manera como todos los fenómenos naturales, desde huracanes, inundaciones, terremotos, hasta plagas y pestilencias mortíferas, etc. Ahí está el asunto. Y es un promedio a lo largo de la historia del mundo que ha subido mucho, que ha bajado del 25% las personas que mueran de el cuarto caballo del Apocalipsis. Y hay que entenderlo. Este fenómeno representa lo que llamamos la muerte catastrófica. La muerte que se llama una tragedia. La muerte no esperada. La muerte que llegó por toda una lista de circunstancias ajenas, ¿no?, a la persona. La muerte que siempre está presente. 3 personas mueren cada segundo, 180 cada minuto, 11,000 cada hora, 240, 50, 60,000 cada día, 250,000 de personas cada día fallecen. Y un 25% de estas personas mueren como consecuencia de lo que hace el cuarto caballo. Y el tema es, cada uno de estos temas es un mini sermón, les pido perdón, estamos avanzando aquí, tenemos que cerrar el cuadro para llegar a qué significa todo esto, ¿no? Vamos a ver. Pero este caballo nos dice lo mismo. La muerte siempre está presente en forma inevitable, va avanzando, nos alcanzará tarde o temprano. Pero esto es la muerte inesperada. Esa es la muerte en forma directa, escuchan, de los inconversos. Por el fenómeno de la imagen de la muerte, se llama el jinete, ¿no?, la muerte, y a un lado le acompaña el infierno. Le acompaña, ¿no?, la perdición eterna. Muy de cerca en el griego, la muerte y a su lado, como si fueran compañeros trabajando juntos. La muerte
para depositar a las personas de manera prematura en el infierno. Caballo pálido. Ahora escuchen, de manera preliminar hay que decir esto. Estos tres últimos, guerra, fenómenos económicos, desde la pestilencia hasta la muerte, estos tres caballos, escuchen, afectan principalmente a los inconversos, a los no creyentes. Obviamente, en el cuarto, el infierno, ningún creyente está ahí. Y sin embargo, ningún creyente se encuentra exento o libre de estos fenómenos. De manera preliminar hay que decirlo. Y el tema es tan importante y tan necesario. Porque si los creyentes fuéramos exentos de la guerra, libres de problemas económicos o de una muerte que nos pudiera llegar por medio del coronavirus, o libres del asalto y la muerte de los delincuentes, todo el mundo se convertiría al cristianismo mañana. Al ver que estamos exentos, al ver que estamos libres de... A nosotros nunca nos han enviado, ni hemos sufrido las consecuencias de la guerra, ni ningún problema económico en la vida de los creyentes. Esto es el cuento, ese es el teatro, esa es la mentira, ese es el autoengaño de los que predican el evangelio de prosperidad. Que misteriosamente, aún en esta ciudad, la mayoría de ellos ya cerraron sus puertas, lo vimos en el tema de la enfermedad, no pueden sanar a nadie. Tan autoengañados y tan ciegos, aquí estamos nosotros sin miedo, ellos están así en sus casas. No, hasta cierto punto los creyentes somos afectados por estos fenómenos. Si esto no fuera así, no tan solo todo el mundo se convertiría al cristianismo mañana, sino ni sería necesario tener fe. Podríamos ver a ningún creyente muerto en el campo de batalla en Vietnam, ni uno, es lo que nos quieren decir, ni ningún problema económico. Absurdo, ¿cuán absurdo es eso? A eso volveremos. Hay algo muy importante de manera preliminar en ese punto. Ahora, para cerrar el resumen aquí, espera, tengan paciencia, les pido perdón, porque esto se está alargando. Ahora, en una forma rápida, una lista de conclusiones preliminares están sobre la mesa aquí. A la luz de lo anterior, viene esta lista de conclusiones preliminares, ¿no? Y el primer punto, en cuanto a la lista de conclusiones preliminares aquí es, estos caballos, como acabamos de ilustrarlo, sirvan muchísimo para corregir todas las ideas falsas, todos los conceptos erróneos acerca de Dios y acerca de nuestro Señor Jesús. Esto es el amable Jesús, incapaz de hacerle, no. Él envía las guerras, los problemas económicos y desde las pestilencias hasta la muerte. Él mismo tiene el control sobre todo esto. Las iglesias que sostienen conceptos erróneos de Dios no pueden predicar la verdad acerca de esto nunca, porque no corresponde a sus errores, a sus conceptos falsos. Según ellos, el único caballo que podríamos identificar con Cristo o con Dios tendría que ser el primero, según ellos. La salvación, el amor de Dios, y ahí se les acaba el asunto. Y este Dios estaría obligado a procurar la mayor felicidad, estaría obligado a procurar que ningún creyente sufra de ninguna de las demás cosas. Y están equivocados. De principio a fin equivocados, porque aquí en la lista viene la persecución anticristiana. De igual manera como los demás fenómenos. Esto es el quinto sello. Estos 4 caballos del Apocalipsis revelan la verdad acerca de Dios. Como vamos a ir explicando. Revelan la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios en una forma tan interesante. Estos 4 caballos del Apocalipsis revelan lo siguiente. Que si los hombres no reciben a aquel que está sentado sobre el primer caballo, van a sufrir no tan solo las consecuencias de los demás caballos, sino que van a ser arrastrados al infierno. Estos 4 caballos nos enseñan la verdad acerca de Dios. Lo que Pablo en su fórmula tan conocida describió como
la severidad, ¿no? Y la bondad de Dios. La bondad de Dios en el primer caballo y la severidad de Dios en los demás caballos. Estos 4 caballos proceden del trono del Cordero. Cada vez lo señalaba en la lectura. Es el trono, a esto volveremos, el trono de aquel que se llama el Cordero de Dios que fue inmolado, ¿no? El Cordero de Dios que sufrió en la cruz del Calvario envía estos caballos al mundo. Y hay que decir, hay una tremenda lista de cosas que estamos pasando por alto, pero hay que decir lo siguiente. Todos esos grupos tan errados acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, porque ni le conocen, menos creen su palabra, hay que decirles lo siguiente. Este Dios, y voy a leer el texto, lo vimos en una clase hace poco, dice, ven ahora y entiendan que yo soy, los 3 tiempos del verbo ser, era, es y será, la autoexistencia. Conmigo no hay otros dioses, yo hago morir y yo hago vivir. Yo doy la enfermedad, la herida, el accidente, erro, y también yo sano, tan solo yo. Toda sanidad es divina. Lo vimos en ese estudio sobre cómo enfrentar la enfermedad, y luego dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. De tal modo que si este Dios quita de los hombres sus pertenencias materiales en un colapso económico, si quita de un pueblo, de una nación, o en este momento dado estamos frente a un fenómeno potencialmente mundial, de una gran depresión mundial, si nos fuera a quitar de todas las naciones nuestra prosperidad económica, eso no sería ningún robo, ni injusticia. Porque Dios no está sujeto a los 10 mandamientos. Ese tema lo tengo que dejar, no debería ni siquiera de haberlo mencionado. Esas personas que piensan que Dios tiene que guardar los 10 mandamientos, eso es su concepto erróneo de Dios. Dios dice, aquí yo hago vivir y yo hago morir. ¿Y no es homicidio? No es un acto de homicidio. Él es el autor de la vida, Él es el dueño de la vida, nos la prestó, toda alma es suya, hace lo que quiere con lo suyo. De tal modo que en estos fenómenos dicen, no, ¿cómo puede ser el Dios que permite la guerra? Es simplemente otra forma para acelerar lo que va a suceder a todos van a morir. Lo único que cambia en la época de guerra es que mueran más, en una forma comprimida, en una forma más fuerte. La gran mayoría van a morir en agonía, en un sufrimiento espantoso. De todas maneras, en un campo de batalla, o encerrados, en un asilo, o en terapia intensiva en cualquier hospital. Así van a morir de todas maneras. Dios no está sujeto a los 10 mandamientos. Él no puede mentir, es la fuente de toda verdad. No puede robar, todo le pertenece. No puede codiciar. ¿Qué es lo que pudiera codiciar? La lista, ¿no? Y estos caballos nos advierten de inmediato sobre este punto. De igual manera, como ya lo mencioné, nos avisan acerca de estos conceptos falsos de la vida cristiana, en donde, porque soy cristiano no puedo ir a ninguna guerra, ni voy a sufrir. No. Están errados. Si algunos se habrán parado quizás el día de hoy para predicar sobre la gran tribulación y decir todo esto va a pasar tan solo a los inconversos, pero esto no es así. De igual manera nos revelan estos caballos este gran conflicto que tengo que dejar, que no podemos analizar más. Y concluyo con esto de manera preliminar. Estos caballos nos explican la causa principal de todo. La causa principal de todo esto es el pecado. Es el pecado humano. Y la gente, ¿por qué no? Y luego, ¿por qué permite? Así, como vamos a ver en otro estudio, lo veremos terminando hoy. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no? Y su argumento es, ¿por qué Dios no ponga fin a todo esto? Son sus instrumentos, lo decíamos al principio, para tratar con un mundo caído y una raza rebelde. Son sus instrumentos. Y la gente, ¿por qué no ha de obstaculizar? ¿O por qué no ha de acabar con tal o cual? Porque tendría que acabar con el pecado humano.
Y si esto lo fuera a hacer mañana, el mundo terminaría, Cristo vendría y todos sus enemigos serían directos al infierno. No, el mundo no puede terminar. Se sigue predicando el Evangelio. Y como lo hemos dicho en una forma tan agradecidos y tan sorprendidos aquí, repetidas veces a lo largo de los últimos años, cuán bendecidos somos nosotros en esta generación de vivir en México, en donde se predica en muchos lugares el verdadero evangelio y el caballo blanco sale venciendo en el corazón de muchas personas. Pero el punto sigue siendo, no, para que Dios pusiera fin a todo lo demás, tendría que poner fin al pecado. Y esto significaría castigar. El pecado no es algo que existe por sí solo, no es un fenómeno. Estos fenómenos son frutos del pecado. Son las consecuencias inevitables del pecado humano. Y tan solo los que hacen caso del primer caballo y su jinete, tan solo los que son vencidos por el Evangelio, tan solo los que se doblegan ante aquel, el Cordero, ¿no?, inmolado, que es el Señor del cielo y del universo entero, tan solo los que se entregan a Él son librados de las consecuencias eternas del pecado. Y así el asunto. Estos fenómenos, los demás, son consecuencias temporales del pecado. Se manifiestan en las naciones, en las sociedades, en los individuos, y siempre traen el sufrimiento, siempre producen la miseria, siempre engendran lo que se llama aquí la desgracia, la tragedia, la catástrofe. Y esto es así a nivel nacional, a nivel individual, no tan solo por mi pecado personal, sino por los pecados colectivos de nuestra raza, por los pecados colectivos de nuestro país, por los pecados colectivos de nuestro grupo. Y Dios quiere que todos los seres humanos vean las consecuencias de sus pecados. Y todo el mundo anda, ¿no?, con sus teorías acerca de esto. De si no sería un arma biológica, de si no sería un complot, de si no sería una conspiración, y las grandes potencias echándose la culpa los unos a los otros, desde Israel hasta China, hasta los gringos, hasta los rusos, créanme. Ahora buscan en Lucas 13. En el tiempo que nos resta, vamos a tratar de terminar, y tenemos que llegar a ciertas conclusiones aquí. Y la forma que vamos a tratar de terminar es tratando de entender el mensaje que hay en todo esto. ¿Cuál ha de ser el mensaje? De manera preliminar, lo que hemos dicho es que todo esto revela la verdad acerca de Dios, todo esto revela la verdad acerca del pecado, y como vamos a ver ahora, todo esto revela la verdad acerca de cada ser humano en el mundo. Pero ahora en Lucas 13, ¿ya lo tienen? Hay, en otra ocasión, si esto se prolonga, estoy esperando el día en que vamos a dar un sermón sobre este texto, ¿no? A ver cuándo Dios quiere que lo hagamos. Estaban ahí en Lucas 13 los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Una cosa espantosa, lo vimos en una clase, de si estaban ofreciendo sacrificios en el templo o cómo, en cuál circunstancia, y Pilato, el gobernador romano, se metió en el asunto. Los mató mezclando su sangre con sus sacrificios. No. Y en el versículo 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre, dicen algunos un acueducto, otros dicen una parte de una construcción sagrada, y tantas teorías, los mató, se colapsó la torre. Y la misma pregunta, ¿pensáis que fueron más pecadores, más culpables que los demás? ¿Que los demás habitantes de Jerusalén? No, de la boca de nuestro Señor Jesús el comentario, si no se arrepientan, todos perecerán de la misma manera. Y la idea es, en conversos, condenados, en sus pecados morirán de la misma manera. ¿No? Estos no fueron más culpables que todos ustedes tienen que arrepentirse, si no lo hacen, irán a la perdición. El comentario de Cristo. Ahora, aquí estamos ya con la parte final. Y el primer argumento aquí es lo siguiente, escuchen bien. Estos fenómenos siempre son de debate. Estos acontecimientos siempre engendran mil especulaciones. Estos acontecimientos son extraordinarios, los 4 caballos,
Hay un colapso económico, guerra, pestilencia, todo el mundo ahí está tratando de explicar el fenómeno, tratando de entender, cada uno con su punto de vista, cada uno con su perspectiva, cada uno con su forma de entender el asunto. Pero acabamos de leerlo aquí, desde aquellos que Pilato agarró y los mató, que sería el cuarto caballo, hasta aquellos, el otro fenómeno en los cuatro caballos, son accidentes. Se les cayó encima, se les colapsó la construcción y todo el mundo tratando de dar su interpretación. Y lo que nuestro Señor Jesús dice aquí es lo siguiente: ninguna interpretación humana es correcta. Ninguna teoría humana es acertada. Ninguna interpretación personal, humana, de estos acontecimientos es la verdad. Nadie pensaba de este asunto como Cristo lo explicó. Cristo les dijo: ustedes piensan que algo extraordinario pasó aquí, es lo que les va a pasar a todos si no se arrepienten. A ninguno de ellos se le ocurrió pensar algo así. Ahora vamos a meternos en el lío aquí. Para entender estos fenómenos, esto es el primer punto. No, ningún experto ni médico sobre la biología, ni el código genético del virus, no, menos en cuanto a su origen y su causa. No tienen la razón. Y hay que entender lo que estamos diciendo. La interpretación humana de estas cosas, en el 100% de los casos, es una interpretación falsa. Están equivocados, todos. No estamos diciendo equivocados en todo, en cuanto a detalles y explicaciones, quizás incluso científicas, pero en cuanto al porqué de todo esto, están todos equivocados. Y esto nosotros lo vemos de inmediato en el segundo punto. Esta clase de tragedias, estos 3 de los 4 caballos, estos actos de violencia, estos accidentes, Lucas 13, estas cosas, incluso las injusticias socioeconómicas, suceden a todos, sin acepción de personas. Acabamos de verlo. Personas que perdieron su fortuna en el colapso de la bolsa en Nueva York, algunos que ya se suicidaron. Estas cosas suceden a todos, no importando, cuanto más pestilencias, cuanto más lo estamos viendo, no importando su posición, no importando lo que llamaríamos su estatus, no importando su edad, no importando su raza. Y lo más importante aquí es, escuchen la gran controversia que hay en esto, no importando su religión. Ya lo hemos dicho. Si los cristianos y los creyentes fueron exentos de esas cosas, no andaríamos por fe sino por vista. Todo el mundo se convertiría. Ustedes reunidos ahí en la calle Sándalo, en la Ciudad de México, ¿están libres del peligro? Estaríamos aquí construyendo hasta 5 pisos para llenar el lugar. Con todo el mundo amontonándose aquí, convirtiéndose al cristianismo. Ahora lo vuelvo a decir. Todas las explicaciones humanas en este asunto son falsas. Punto número 1. Punto número 2. Nadie está exento. Nadie está libre de esto. Ahora, incluyendo en un contexto religioso, ahora, entre paréntesis, tengo que decir esto. Tengan paciencia. Hay cantidad de cosas aquí. Las voy a resumir. Busquen en Romanos 11, por favor. En el tsunami de 2004... vemos lo que estoy diciendo. Vemos lo anterior. Ricos y famosos, pobres y vagabundos murieron en el tsunami. Cuando las personas preguntan el porqué de esto, están equivocados desde un principio con la pregunta. Porque la pregunta no es el porqué de esto. No, lo que deberían de preguntarse es, más bien, ¿por qué existe la muerte?
Pero esa pregunta nunca la van a hacer. Todo el lío, todo el caos, todo el colapso económico, para evitar lo que los británicos decían que habrían sido 500,000 muertos en el Reino Unido, para salir la semana pasada diciéndonos 20,000. Algunos en este último fin de semana lo quisieron bajar a 5,000 muertos. Y su economía colapsada y su país paralizado y todo el mundo en el mismo lío. ¿Para evitar qué? Eso no lo van a preguntar. Ni entienden las preguntas que hay sobre la mesa aquí. No, están equivocados. Pero vean aquí la cuestión religiosa. Esto es importantísima, la ilustración. Hay 3 ejemplos de este fenómeno en el tsunami de 2004 en Indonesia. Primer ejemplo. Un templo islámico construido ahí cerca de la playa, en una parte de Indonesia, no tengo aquí el nombre. He visto la fotografía. El templo islámico entró el tsunami, no fue destruido. El templo islámico no fue destruido. Los islámicos salieron diciendo, ahí está, nosotros estamos exentos. No quieren tomar en cuenta que casi todos los que murieron eran de su religión. No, eso no lo quieren ni tomar en cuenta. Tan solo miren al templo que no fue destruido. Ahí está la mano de Dios para mostrar que nuestra religión es la verdadera. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, en Sri Lanka. Un sacerdote católico esto sucedió en la época navideña, si no me equivoco fue el 25, el día siguiente entre 25 y 26 de diciembre. Escuchan, el sacerdote católico cambió la ubicación de la misa navideña en Sri Lanka. Había una capilla ahí sobre la playa y dijo, sin explicación alguna, nos vamos a reunir en un lugar como a 1,5 kilómetros adentro, una milla adentro. La misa navideña será como en ese templo lejos de la playa. Y como fueron obligados a andar a reunirse para la misa navideña, 1,500 católicos se salvaron del tsunami. 1,500 personas sobrevivieron. Y luego el sacerdote salió con que hay un santo en este lugar, se llama santo, ya no me acuerdo cómo. Y como fuimos a honrar ese día al santo, no, en vez de hacerlo en la playa como estaba programado, nos salvamos. Ahí está la prueba de que por nuestra religión nos libramos del tsunami. De igual manera, en otra ciudad, tengo aquí el nombre, no lo puedo pronunciar, lo mismo en Indonesia, los musulmanes prohibieron a los cristianos en la ciudad a reunirse en Navidad. El alcalde de la ciudad dijo, ustedes tienen que irse de aquí si quieren celebrar la Navidad. No pueden hacerlo aquí en la ciudad. Y se vieron obligados 400 creyentes a salir para celebrar la Navidad fuera de la ciudad. Y se les ocurrió acamparse la noche en un cerro, a mitad del camino a donde iban a hacer el culto. Se quedaron acampados en un cerro. Entró el tsunami y se salvaron todos. Y así salieron los cristianos diciendo, ahí está, nos salvamos también nosotros, musulmanes, católicos y evangélicos, todos alegando lo mismo, que no puede ser la verdad. Cada grupo dio su propia interpretación. ¿Ya encontraron Romanos 11? Y como para confirmar lo anterior, las ilustraciones, no, tú no puedes interpretar, aunque vamos a ver este fenómeno de terremotos en la Biblia, tiene una tremenda importancia, lo vamos a ver en otro estudio, pero vean aquí la respuesta divina. Estamos ya en Romanos, no vamos a tardar para concluir, pero estamos aquí en Romanos 11, ya lo están viendo, ¿qué dice? El versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y hay 2 palabras técnicas aquí. La primera, incomprensibles. ¿Cuán incomprensibles son sus juicios? Incomprensibles. ¿Para quién? Nosotros, incluyendo los creyentes, como vamos a ir aclarando aquí. Y inescrutables sus caminos. El eco de las palabras de Isaías 55, mis caminos no son vuestros, mis pensamientos no son vuestros, como el cielo está alejado de la tierra, la distancia, así la distancia entre mis pensamientos y sus pensamientos. Todo el paquete está aquí. Esta fórmula
es importantísima, porque nos da a entender lo siguiente: cualquier intento humano de escondriñar, de entender, está destinado a fallar. Inescrutable. Ese es el Dios que se oculta, ese es el Dios que no se explica, ese es el Dios que no le dio respuesta alguna, salvo al final, a su querido siervo Job, lo que vimos hace 8 días. Inescrutable, incomprensible. 2 palabras técnicas. Pero nosotros podemos interpretar correctamente sus juicios tan solo a la luz de esto. Nosotros podemos interpretar apegándonos a esto. La fórmula aquí es tremenda. Dios es su propio intérprete. Dios es su propio intérprete. Y aquí en su palabra nos ha dicho, hay principios, hay guías, hay reglas de guianza en esto. Aquí están. Que hay que extraerlas y aplicarlas a lo que sucede. Y al mismo tiempo, escuchen, que afirmamos que tan solo a la luz de su palabra agregamos tan solo a la luz de la eternidad, tan solo a la luz del fin, tan solo a la luz del día de juicio, entenderemos lo inescrutable y lo incomprensible de nuestro Dios. Entonces, a la luz de su palabra, como lo hemos estado haciendo ahora, todo el ejercicio, todo el estudio de hoy ha sido un esfuerzo para interpretar estos asuntos a la luz de su palabra y a la luz de la eternidad. Y esto nos conduce a concluir lo siguiente. En todo este paquete, la realidad es esta. En todos estos acontecimientos, en relación con cada uno de estos 4 caballos, hay una sola cosa que está sucediendo. Y no hay más aquí. Dios está separando a los seres humanos. Dios está haciendo la famosísima separación que comenzó ahí con el Éxodo en el Antiguo Testamento. Dios está separando a los seres humanos en tan solo 2 grupos, nada más. Los salvos, aquí lo voy a poner. Los salvos y los perdidos. Todo lo demás es lo de menos, porque esto es el fin de este proceso. Están divididos en tan solo 2. Yo estaba leyendo un sermón acerca de este asunto del Titanic. Es increíble. Todo el mundo ahí en Gran Bretaña esperando noticias, ¿no? ¿Cuántos fueron? 2,000 y pico. Estaban esperando. Iban de día en día. Tenían ahí un tipo de pizarrón. Y tenían ahí confirmado que se salvaron. Por un lado. Y por el otro lado, cuando lo ves ahí impreso, yo vi la foto, confirmado que perecieron, que se perdieron. Y diario iban apuntando los nombres. Y la gente a la expectativa para ver si el nombre de algún ser querido suyo. Y la palabra contundente, confirmamos. Está confirmado. Porque ahí estaban pescando los cuerpos en alta mar. Buscando, ¿no? Los que perdieron, sus cadáveres flotando. Separados. Los salvos de los perdidos. Nada más. Nada más. Ahora, el próximo punto. Estos acontecimientos narrados en los 4 caballos del Apocalipsis, estos acontecimientos en los últimos 3, son el micrófono, megáfono, bocina, trompeta, amplificador que Dios usa para llamar la atención y para obligar a todos a escuchar. Es increíble este punto, tan obvio, tan evidente. El tema es tremendo aquí y hay que terminar, pero lo voy a ilustrar. En todos estos acontecimientos, Dios agarra el micrófono
Dios anuncia por su amplificador la advertencia. Y hay un tremendo argumento aquí, importantísimo, al cual volveremos, si Dios quiere, en estos días. Voy a estar predicando, esto es el tema en estos días. Si estoy aquí con mi familia, nos obliga, estos son los temas que vamos a darle seguimiento, ¿no? a estos temas. Porque espero que Dios ya tenga tu atención, que Dios ya tenga nuestra atención. Esperemos que sí. No veo a ninguno dormido aquí el día de hoy. Vean esta ilustración. Se anuncia que viene un huracán en esas zonas, desde Yucatán, Golfo de México, Veracruz, New Orleans, Miami, pongan los ejemplos, Houston. Y las personas han de tomar las precauciones pertinentes. ¿Cuáles son las precauciones que van a tomar? Las pertinentes para protegerse a sí mismos y en teoría sus pertenencias. Pero ya el anuncio, ahí está de entrada el anuncio. Si esto se agrava, olvídate de tus pertenencias. Si las aguas llegan a un nivel, olvídate de salvar cosa alguna, salvo tu vida. El anuncio. Tomen sus medidas de precaución porque el huracán se acelera y se acerca y el peligro se incrementa. Y tú y yo viéndolo, y en algún video ahí sale el cuate, ¿no? El más cool, que está con la botella y está con la mano, ¿no? Como en Forrest Gump, desafiando en medio de la tormenta. Que Dios, que quiero pelear contigo, Dios, ahí está. Y es el primero que se muere. El más tonto de todos los tontos. Las personas que no toman precauciones son las más tontas. Pero el asunto no es tan sencillo. No. Porque hay una zona de alcance. Lo vimos en Houston. Nadie jamás pensaba que la mitad de la ciudad estaría bajo agua. Lo vimos en Katrina, en New Orleans. Nadie jamás imaginaba lo que iba a pasar. Y por más que tomaron sus precauciones, para muchos de ellos las precauciones eran: subo al segundo piso. Mejor voy al tercer piso. Y se quedaron atrapados ahí. Tuvieron que romper el techo para sacar sus cadáveres muertos. Tomaron sus precauciones que no eran suficientes. Y se murieron. Hay una zona, ¿no? Y nadie sabe. Peor, con un huracán, los torbellinos, múltiples torbellinos que van como kamikazes atacando y matando a medio mundo. De las personas que tomaron sus precauciones incluso. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Hay un colapso económico y nadie lo esperaba. Hay un terremoto blindado aquí, lo hemos mencionado en el edificio, contra un temblor de 9. Todo esto, si no han visto las fotos de todo lo que hay aquí, en la infraestructura que blindaron, con la estructura que ya existía, 10 veces más blindado, ¿no? Terremoto, catástrofe, desgracia. El punto, algo que llega sin advertencia. Y todo lo anterior, anunciaron que entraría el ojo del huracán a tal hora. No, aquí nada de esto. Sin advertencia. El cuarto caballo, la muerte súbita, la muerte inesperada. Ni las precauciones las mejores del mundo servirán en el colapso inesperado. La catástrofe que llega de repente. Segundo ejemplo. Ahora el tercer ejemplo. Se llama epidemia, se llama pandemia, se llama enfermedad. El peligro es inminente, el peligro es invisible. Y la regla fija en estos acontecimientos: el peligro invisible se mueve de manera misteriosa y el resultado: todas las personas, sin excepción, están en peligro. Ricos y famosos, pobres, humildes, los más educados y más dotados, de los que no terminaron ni la primaria, todos están en peligro.
Todos los pueblos es lo que estamos viviendo, algo inédito. Ni la influencia española alcanzó a 140 y tantos países del mundo como esto. Todas las razas, ¿no? Increíble. Al principio pensaba en la raza oriental, más propensa, ¿no? Creo que no. Aunque hay 300,000 chinos que viven ahí en Italia, en donde brotó esto, y tenían vuelos directos a Wuhan. 300,000 chinos viven y trabajan ahí, en donde los índices están arriba del 10%, ¿no? Del índice de muertos. Pero todas las razas, todas las naciones, todas las edades, y todas las personas, desde el presidente de la República hasta el primer ministro de Gran Bretaña, hasta la esposa del primer ministro de Canadá, hasta miembros de la familia real en el Reino Unido, hasta los campesinos y los trabajadores domésticos. ¿Cuánto más la advertencia? ¿Cuánto más, no? El micrófono, amplificador, gritando. ¿Cuánto más? Y el punto, en la medida en que estas cosas se intensifican y se incrementan en su magnitud y alcance, Dios está gritando a todo el mundo. De tal modo que, para no hacerle caso, tienes que ser entre los más ciegos y los más sordos, espiritualmente hablando, entre los más ciegos y los más sordos que hay. Dios está hablando. Y lo que nos interesa aquí para concluir es lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está diciendo este Dios, ¿no? De los 4 caballos del Apocalipsis? Su mensaje va por muchos caminos, pero para terminar hay que contentarnos con un poquito de esto, ¿no? Su mensaje primero para todos es sobre la incertidumbre de la vida, su fragilidad, debilidad, incertidumbre, y sobre la certidumbre de la muerte. Nos está hablando a todos de esto con una epidemia, ¿no? Nos está recordando la verdad acerca de lo que va a suceder a todos, la muerte. En este sentido, con su bocina, megáfono, está anunciando a todos la verdad. Es cuestión de tiempo y les va a alcanzar la muerte. Y con esto pudiera ser antes de lo que pensaban. ¿Están listos? ¿Están preparados? Los que no se preparan a la luz de algo como esto, ¡qué tontos! ¿Qué tipo de necedad? Les está hablando de eso. Primero, de la muerte. Segundo, a todos les está hablando de su ira. Manifiesta es la ira de Dios desde el cielo, manifiesta en la tierra, en contra de toda impiedad, toda injusticia. Los hombres que detienen la verdad con injusticia, Dios está manifestando. Lo señalábamos en el resumen: guerras, colapso económico, pestilencia, todo el paquete, muerte prematura, el pecado metido de por medio, y la ira de Dios en contra del pecado. Esta ira de Dios que se manifiesta, según estos 4 caballos, en forma cíclica a lo largo de la historia. En donde existe el dolor, en donde existe el sufrimiento, ahí está la ira de Dios manifestándose en las consecuencias inevitables del pecado. Todo el paquete, lo que yo decía al principio, se preguntan por qué. No se preguntan por qué la muerte, ni siquiera lo vinculan con el pecado. No quieren ver nada de esto. Y la ira de Dios que se manifiesta en la conciencia de cada ser humano, en cierta medida, se revela con los 4 caballos. El mensaje del Evangelio es un mensaje primero acerca de Dios y segundo acerca del pecado y sus consecuencias. Y como las personas hacen caso omiso del Evangelio, les manda la guerra. Y como hacen caso omiso de la guerra, el colapso económico. Y como hacen caso omiso del colapso económico, la muerte súbita. Y ahí el asunto. La tierra está maldita porque el hombre está maldito. Esto nunca lo van a preguntar, ni lo van a entender. Los mejores científicos del mundo no lo van a entender. Estos acontecimientos son instrumentos para efectuar la muerte. El entorno mismo del hombre es su enemigo. La tierra misma, la maldición, ya la así llamada naturaleza, está bajo maldición.
Y esto se manifiesta, como lo hemos dicho, en la vida nacional, en la vida socioeconómica, en la vida física. Cuanto más en la vida espiritual de los hombres se manifiesta. Y Dios nos hace el gran favor para muchos que nunca ni se han acercado a la Biblia, menos al capítulo 6 del Apocalipsis. Dios se les acerca a todos estos y les dice, bueno, te voy a mostrar algo. En estos eventos que llamamos mini apocalipsis, mini fines del mundo, porque anticipan el apocalipsis final. Son como pequeñas escenas del próximo capítulo que cuando llega será más grande y trascendental que cualquier mini apocalipsis o mini calamidad. Cuando no se hizo el efecto del H1N1, ahora viene el coronavirus, 10 años después, como otro mini, que pudiera ser no tan mini apocalipsis. Y con esto hay que terminar, pero en la lista Dios está manifestando la realidad de la muerte, está manifestando su ira, y escuchan para terminar, hay muchísimo aquí. Dios está revelando la verdad acerca de nosotros. ¿Me escucharon? Dios está revelando la verdad acerca de cada uno de nosotros y cada persona en el alcance de esta epidemia. Y estas cosas revelan la verdad acerca de nosotros. ¿Cómo es que revelan la verdad acerca de nosotros? Revelan desde un principio cuál es nuestra relación con el primer caballo, con Cristo y su Evangelio. Esto lo vimos entre semanas. Si no escucharon, creo que lo pusieron en internet, cómo el creyente responde a esto. Lo vimos en una forma distinta con las enfermedades hace un par de semanas. Pero estas cosas revelan, escuchen la lista, revelan nuestros valores y revelan nuestro carácter. Revelan el quiénes somos. Revelan la gran pregunta de si habremos construido sobre la roca o sobre la arena nuestras vidas, no lo que está al final del Sermón del Monte. Revelan en qué estamos o en quién estamos confiando. Para muchas personas revelan que estaban confiando en el dinero, estaban confiando en sus posesiones, estaban confiando en el materialismo, estaban confiando en sus ídolos, estaban confiando en el poder y el placer. Yo le decía, si llegamos a una tercera etapa de quédate en casa, todo el mundo encerrado, la muchedumbre de gente se va a colapsar el internet, porque ahí van a estar con sus, todo lo de Netflix y todo peor, con los que se van a enredar en un mundo de pornografía o películas de violencia, distraídos, van a revelar quiénes son, cuáles son sus valores y cuáles son sus pecados. Algunos se van a quedar encerrados, después de 3 días encerrados en su departamento, mirándose a sí mismos en el espejo, se van a volver locos. Y en Wuhan, en donde dejaron salir un grupo de personas, miles, si no vieron los videos, violencia total, salieron destruyendo, quemando, incendiando, se volvieron locos y sobrevivieron el coronavirus. Estos eventos revelan la verdad acerca de nosotros. ¿Cuánto más nuestra fe? Si se trata de creyentes. Estos eventos revelan tu fe, si es fuerte o débil, el poder y la capacidad que tienes la fe, que es la capacidad de creer, confiar y entregarse incondicionalmente a Dios. Estos acontecimientos revelan la debilidad, las dudas, la incapacidad, la desconfianza, la falta de fe. El gran tema, los discípulos en medio de la tormenta, apanicados, gritando, vamos a morir, perecemos, y Cristo aparentemente dormido, y la primera cosa que dice, ¿en dónde está vuestra fe? Estas cosas revelan la verdad acerca de tu condición espiritual, acerca de mi condición espiritual, si somos a de veras creyentes o no, si reaccionamos como creyentes o como incrédulos. Los incrédulos que nos rodean aquí, yo entiendo el fenómeno. Algunos de ellos piensan, estos cuates están violando la ley. No estamos violando ninguna ley. Estos cuates piensan que pueden reunirse, no hay peligro. No, tampoco. No, lo que estamos revelando a ellos es que no tenemos miedo, como ellos lo tienen. No tenemos miedo. El que dice, yo hago vivir, yo hago morir, ellos están en sus manos y ni lo quieren reconocer. Nosotros lo reconocemos y lo creemos.
Y si es tu destino morir del coronavirus, te va a alcanzar. No importa lo que hagas. Esto no es una licencia para ponerte ahí en la playa cuando viene el huracán como un tonto, no. Y sin embargo, la peor cosa que te puede pasar es irás antes que nosotros a la gloria. Y no tenemos miedo de morir. Y si reaccionamos como los incrédulos, lo comentábamos, ¿qué dijo John Paton, misionero de los caníbales? Me da igual, suegro, si me comen los caníbales sobre la playa o como lo que te va a pasar a ti, los gusanitos te van a comer en la tumba. Me da igual. Lo vimos, ¿no? Hace 8 días. Ahora termino con esto. Y es un tema que vamos a investigar en más de un sermón. La pregunta que está en la boca de muchas personas es esta. La pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Dónde está Dios? Es lo que quieren saber los tontos. Porque Dios está frente a sus ojos y no lo quieren ver. Dios está parado frente a estas personas. Dios les está gritando a estas personas. Dios se está manifestando a través de los caballos del Apocalipsis a estas mismas personas. Pero cuando los cristianos hacemos esta pregunta de ¿en dónde está Dios? ¿No? Aquí anticipando lo que veremos en otra ocasión aquí, si Dios lo permite. Nosotros, cuando nos preguntan ¿en dónde está su Dios? Les podemos decir en algún sentido, está en los 4 caballos del Apocalipsis que están cabalgando a lo largo y ancho, no tan solo de nuestro querido México, sino del mundo entero. Ahí está nuestro Dios. Pero en realidad lo que les decimos es, por encima de todo aquello, por encima del caballo, el segundo, el tercero y el cuarto, está el primero. Y a nuestro Dios le miramos de cerca y le encontramos en la cruz del Calvario. Este argumento cierra la boca de quien sea, de todos esos que, ¿en dónde está su Dios y cómo es posible? Nuestra respuesta es esta. Todas las dudas se acaban, todas las preguntas se contestan en la cruz del Calvario. Nadie se hubiera imaginado que Dios se acercara a nosotros hasta el punto de hacerse uno con nosotros, hasta el punto de asumir nuestra naturaleza humana, hasta el punto de sufrir lo que nosotros deberíamos haber sufrido, nuestro castigo, nuestra condenación, nuestra separación de su Padre. Todas las dudas se acaban en la cruz del Calvario. Todas las preguntas se contestan. Y la realidad de la cruz nos enseña que cualquier cosa que pudiéramos sufrir nosotros es menos de lo que le pasó al Hijo de Dios encarnado. El argumento es gigantesco, es cósmico, es eterno. Cristo sufrió más que cualquier persona, más que todas las personas en su conjunto hayan sufrido y sufrirán. Y cualquier cosa que nos fuera a pasar, habiendo recibido al primer caballo, no es de comparar con la gloria venidera, con la gloria que será revelada, el argumento apostólico. No hemos sufrido nada en cuestión de culpa y condenación y castigo por nuestros pecados, nada en relación con lo que merecemos. No. Merecemos sufrir de la guerra, de los colapsos económicos, de todo el paquete y más. Merecemos la separación eterna de Dios. Pero esto no va a suceder en el caso de ningún creyente. ¿En dónde está tu Dios? En donde siempre ha estado, frente a los ojos del mundo incrédulo, proclamando hasta el día de hoy
incluso en nuestro querido México, incluso en este lugar, incluso desde este púlpito, proclamando la verdad del Evangelio de su Hijo. Y para todos los demás no hay respuestas, ni habrá respuestas, salvo estos caballos. Y estamos frente a algo inédito.